vamos a hacer ahora. Vamos a empezar a ver cómo se comporta la naturaleza y luego asignamos valores numéricos. Entonces, que eso es lo que dice esta nota, ¿no? Pueda elevarse la abstracción desde la física, es decir, desde el mundo natural hasta una ecuación, ¿no? Que sería, por ejemplo, un circuito. Comencemos con el voltaje de umbral. El voltaje de umbral, recuerden que en el concepto, cuando es moderado el transistor por medio de un switch, decimos, si le aplicamos voltaje, pues prende, se cierra el switch, y si le quitamos el voltaje, se apaga el switch. Sí, pero ¿cuánto voltaje? ¿Cuál es el voltaje mínimo? ¿Cuál es el voltaje máximo? Para que ¿cuál es el límite para que el switch se cierre o se abra? Ese se le llama voltaje de umbral, en inglés threshold, ¿no? Es el voltaje necesario para formar. Bueno, para entender este concepto, dice, vamos a considerar este transistor, ¿no? Es un transistor de canal N. Noten que aquí tenemos el bulb que está conectado a tierra, el bulb con doble A, ¿no? Acuérdense que esta es la terminal B del bulb, está conectado a tierra, y entonces hace que en realidad toda esta doble A estuviera conectada a tierra, ¿de acuerdo? Está conectado a tierra, y este está conectado también a tierra. Esta representaría el source, representaría el drain. Vamos a analizar, por ejemplo, aquí, miren, decíamos que esta unión tiene que estar polarizado en inversa, ¿no? Entonces esta tierra, entonces pues no hay diferencia de potencial, entonces se puede considerar que este está conectado en inversa a este diodo. Este diodo también está polarizado en inversa. ¿Por qué? Porque la doble está conectado a tierra y este está conectado a un potencial de 0.1 volt, por lo tanto este está también conectado en inversa a este diodo. Entonces corresponde al funcionamiento de la nota teórica, ¿de acuerdo? Aunque aquí parece que no está polarizado en inversa, pero pues está en el mismo potencial, de todas maneras el diodo no conduce. Siendo estrictamente estrictos, lo que se requiere es que los diodos no conduzcan. Este diodo no conduce porque no hay diferencia de potencial. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí, jóvenes? Pues es una oblea de tipo P, lo cual significa que fue un semiconductor intrínseco dopado con impurezas. Esas impurezas son átomos, no cualquier tipo de átomos, son átomos trivalentes, es decir, que tienen 3 electrones en su última capa, lo cual cuando se colocan en la red cristalina del semiconductor, comparado con los 4 electrones que tiene un átomo de silicio, vemos que el átomo trivalente tiene 3, pues le falta un electrón, lo cual hace pensar que tiene un electrón menos. Ese electrón menos se manifiesta como si fuese una partícula llamada hueco. Entonces, este material tiene abundancia cantidad de huecos, tiene una cantidad a temperatura ambiente muy pobre de electrones, pero bueno, tiene una cantidad pequeña de electrones y abundante cantidad de huecos. Recuerden, una cantidad abundante de huecos no significa otra cosa más que tiene espacios disponibles para colocar electrones. ¿De acuerdo? Ese es el concepto al final del día de material tipo P. Y entonces, pues aquí hay muchos huecos. Sí hay muy pocos electrones. Hay un ejercicio que dice que en realidad hay, comparado con la cantidad de huecos, muy poca cantidad de electrones, pero los hay. Entonces, como ya dijimos, pues aquí no hay conducción de corriente de aquí para acá, tampoco hay conducción de corriente de aquí para acá, ¿no? Y tampoco va a haber conducción de corriente de aquí para acá.
¿Por qué? Porque aquí hay un aislante, aquí no hay conducción de corriente porque están polarizados, esa es la diferencia potencial de este cero, y esta está polarizada en inversa exterior. Entonces, en estas condiciones no hay corriente eléctrica. Esto está representado por medio de este circuito, ¿no? Aquí está el símbolo del transistor NMOS. Noten que pese a que tenemos 4 terminales, aquí se muestran 3. Se muestran 3 porque la terminal del bulb está conectado al source y aquí se ve, miren, ese es el bulb, ese es el source, están conectados al mismo potencial. Entonces, para todo bien práctico, estas dos están conectadas entre sí. ¿De acuerdo? Ok. Si yo le aplico aquí un voltaje, pues este voltaje no va a pasar absolutamente nada porque, insisto, no hay corriente, no se puede generar ninguna corriente. No hay manera de generar ninguna corriente. Hacia ningún lado. No hay manera de generar ninguna corriente, ni de aquí para esta, ni de esta terminal a esta terminal, ni de esta terminal a esta terminal, ni de esta terminal ni a esta terminal. Tampoco de esta terminal a esta terminal, ni de esta terminal a esta terminal, ni de esta terminal a esta terminal. No hay manera de que exista en estas condiciones flujo de corriente, aún si este está conectado a un voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, como no están, por cierto, jóvenes, si alguien tiene dudas, por favor, abren por el micrófono, porque como estoy viendo la pantalla completa, no alcanzo a ver si alguien está escribiendo en el chat, ¿no? Entonces, ábrenme y ya podemos atender alguna duda. Bueno, para que pueda existir una corriente eléctrica, gracias a esta diferencia de potencial, se necesita aplicar un voltaje aquí a la compuerta. Un voltaje grande, un voltaje positivo. ¿Por qué si aplicamos un voltaje positivo? Bueno, si yo aplico un voltaje positivo, por ejemplo, aquí, lo que va a ocurrir es de que los huecos que tienen carga positiva se van a repeler, entonces se van a irse hacia abajo. Recuerden que el material es un material neutro, ¿de acuerdo? Todos los materiales en la naturaleza son materiales neutros, tienden a la neutralidad. Únicamente dejan de ser neutros si hay una fuerza externa, un voltaje, etcétera, una fuente de energía. Pero en reposo, pues son materiales neutros. Entonces, el semiconductor es un material, el P es un material semiconductor, tenemos una cantidad abundante de huecos, pero no de ser material neutro. Es decir, por cada hueco hay un ion negativo. Eso es lo que significa. Si yo le aplico un voltaje a la compuerta positivo, entonces los huecos, por ser, si este es positivo, pues repele a los huecos que son cargas positivas, por lo tanto se repelen, lo cual ocasiona que lo único que quede fijo sean las cargas fijas, los iones negativos. Entonces se genera aquí una carga negativa, ¿sí? Si le sigo aplicando un voltaje cada vez más grande, los muy pocos electrones libres que están aquí son atraídos hacia la interfaz y ahí se quedan. No pueden pasar los electrones por el dióxido de silicio. Entonces ahí se quedan, ahí están acumulados. Cuando se acumula suficiente cantidad de electrones, entonces aquí yo ya tengo suficiente cantidad de electrones que me sirven de conducto, me sirven de canal para conducir una corriente eléctrica desde aquí hasta acá. Entonces, si yo le aplico una diferencia de potencial de aquí para acá, entonces los electrones van a poder circular por acá. Gracias a que los electrones juegan el papel como si se tratara de un metal. Entonces, vean que la compuerta al final del día es la responsable de crear justamente ese canal de electrones, ¿de acuerdo?
Y cuando ya se establece el canal de electrones, entonces ya puede haber una corriente eléctrica gracias a esta diferencia de potencial. Si el canal no está formado, no hay manera de que pueda existir una corriente eléctrica. Bueno, no hay manera en condiciones regulares. Se puede forzar y destruir el transistor para que pueda circular. En condiciones normales eso no es factible. Entonces, vean que yo necesito aplicarle un voltaje positivo a la compuerta para establecer un canal. De ahí el nombre de transistor de canal N. ¿De acuerdo? Un transistor de canal N. N que hace alusión a los electrones. ¿De acuerdo? Entonces ahí se forma el canal, entonces ya puede haber una corriente eléctrica. El voltaje mínimo necesario para formar el canal se le llama voltaje de umbral o voltaje de threshold. ¿De acuerdo? Este símbolo hace alusión a que físicamente lo que vamos a tener ahí es un par de capacitores. Este par de capacitores que uno se forma con el dióxido, el metal, bueno, el silicio, el dióxido de silicio y el semiconductor, que es este, y por la zona de depleción antes de que se forme el canal. Antes de que se forme el canal, pues aquí esta zona, por estar carente de huecos, se ve como un aislante. Porque un aislante tiene como principal característica que los portadores de carga, que son los electrones, siempre los electrones son los portadores de carga, no hay suficientes portadores de carga. Entonces, al aplicarle un voltaje moderadamente bajo, antes de que se forme completamente el canal, pues toma lugar, se despoja de portadores de carga, entonces se ve como un aislante. Al final del día esto se va a ver como un aislante, ¿de acuerdo? Pero si le sigo aplicando suficiente voltaje ya se forma el canal. Bueno, esta explicación, jóvenes, es la que van a encontrar en este lugar, en este texto, ¿no? Voltaje de umbral, nosotros lo vamos a llamar voltaje de threshold, ¿sí? TH es threshold en inglés, ¿de acuerdo? Y así es como conviene nombrarlo. El voltaje suficiente para que se forme el canal de electrones está hecho mediante una ecuación. ¿De dónde proviene esa ecuación? ¿No? Pues la ecuación proviene de la física de semiconductores y de la teoría electromagnética. Son dos áreas de las cuales proviene esta definición aceptada como el voltaje de umbral. ¿De acuerdo? Pero regresando un poco, si el voltaje de aquí, del gate, jóvenes, es menor que este voltaje de umbral, entonces vamos a decir que no importa qué voltaje le aplique yo aquí, no va a poder existir corriente eléctrica entre estas dos terminales. Entre el drain y el source no va a haber corriente eléctrica si el voltaje del gate es menor que el voltaje de umbral. Ahora, si el voltaje del gate es mayor que el voltaje de umbral, entonces por aquí puede haber una corriente eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Preguntas de eso, jóvenes? No, todavía no. Perfecto. Como ven, es un comportamiento físicamente muy sencillo de comprender, no hay grandes complejidades. Incluso algunos de las cosas que no hemos estado diciendo, algunas cosas que queden flotando en el aire, la intuición es capaz de poderlas llenar. ¿Por qué? Porque es bastante intuitivo este tipo de transistores, son muy sencillos. Algo que probablemente no es muy sencillo es que,
Bueno, si nosotros lo tratamos como un switch, pues muy claro, aplican un voltaje aquí más grande que el voltaje de umbral y se cierra el switch. ¿Quieres abrirlo? Aplícale un voltaje aquí menor que el voltaje umbral y se abre, ¿no? Para todo bien práctico, así se ve. Pero, y en analógica, electrónica analógica, uno de los campos más mejor remunerados que la electrónica digital, ¿cómo funciona? Bueno, ahí vean que este canal se puede ver como, pues, son cargas, son electrones, ¿de acuerdo? Son electrones. Una vez que se forma el canal, o sea que el voltaje es mayor que el voltaje de umbral, si sigo aumentando el voltaje, ¿qué creen que pasa? Pues, naturalmente hay más electrones. ¿De acuerdo? Hay más electrones. ¿Qué significa que haya más electrones? O menos electrones. ¿Qué sucede? Sí, ya el canal se está formado. Vamos a partir de ese idea. Ya el canal está formado, pero sí, está formado, pero con pocos electrones, medianos electrones, o muchos electrones. Bueno, esa es una pregunta interesante y que vale la pena responder, porque esto se vería, jóvenes, como si fuese una resistencia. Y el canal se ve desde un punto de vista macroscópico como un resistor. ¿Ok? Pero ¿qué le pasa entonces si el resistor está formado por este canal de muchos, pocos o medianos electrones? Bueno, que la resistencia sería mucha, baja, alta, baja o mediana. Si hay muchos electrones, significa que la resistencia es muy baja. ¿De acuerdo? Por el sentido común. Si hay pocos electrones, entonces la resistencia es más grande. Entonces, podríamos ver, jóvenes, al final del día, este dispositivo físico, esta composición de materiales, en electrónica analógica, que es más que un simple switch. La terminal de aquí y la terminal de acá la podemos modelar como si se tratase, jóvenes, de una resistencia variable. Donde esta resistencia variable va a depender del voltaje que se le aplique al gate. Entonces, si el voltaje del gate es mucho más grande que el voltaje de threshold, la resistencia es muy pequeña. Entonces puede haber mucha corriente. ¿De acuerdo? Ahora, si el voltaje del gate es unos cuantos milivolts arriba del voltaje de threshold, pues esta se va a ver otra vez como una resistencia, pero esta resistencia más grande, por consiguiente, menos corriente. Al final del día, este es el comportamiento ideal de un transistor MOSFET. Es decir, que yo pueda regular la corriente en función del voltaje. Razón por la cual a este transistor habitualmente se le conoce como fuente de corriente controlada por voltaje. Si alguien quiere llamar la resistencia controlada por voltaje, bienvenido. También puede nombrarlo así. Es una resistencia controlada por voltaje. Sí, también es una resistencia controlada por voltaje o una fuente de corriente controlada por voltaje. Cualquiera la que se destila en la literatura es fuente de corriente controlada por voltaje, pero si lo analizan, es una resistencia también controlada por voltaje. Bueno, entonces también es algo que vale la pena hacer mención para el esclarecimiento de los temas. Bueno, regresando, ya dijimos, por encima del voltaje de threshold, pues entonces hay un canal, puede haber una corriente entre el drain y el source. Por debajo del voltaje de threshold, el drain y el source quedan incomunicados. ¿De acuerdo? Quedan incomunicados. Y el voltaje de threshold para un transistor NMOS, aquí hay que hacer mención que esto solamente aplica para un NMOS. Hay una ecuación equivalente para un PMOS, pero es algo que veremos adelante. Ahorita vamos centrándonos en el NMOS. Se determina a partir de la física de semiconductores.
Y en la física de semiconductores nos habla de que entonces el voltaje de threshold depende de estas cifras. ¿Sí? Unas cifras que se hablan aquí. Phi ms es la diferencia de las funciones de trabajo entre el gate, que es hecho de polisilicio, y el substrato de silicio. Está ahí en la física de semiconductores, hay lo que le nombramos como funciones de trabajo, y esta diferencia de las funciones de trabajo del silicio y del polisilicio, que juega el papel de metal, es con lo que se llama como Phi ms. Luego tenemos Phi f, y Phi f es una relación. ¿Cuál es esta relación? Es la constante de Boltzmann por la temperatura entre la carga de electrón por el logaritmo natural de la concentración de algo. Bueno, esta es una constante, jóvenes. Esta es una constante. Esta es la temperatura. Esta es la carga de electrón. Digamos que estas no las podemos modificar, ya están fijas. Y aquí sí vamos a establecer que también el voltaje de threshold depende de la temperatura, ¿no? Es interesante ver que todas las cantidades en electrónica analógica van a depender de la temperatura, ¿no? Y que si queremos hacer un circuito que sea lo más insensible a los cambios de la temperatura, tenemos que optar por algunas estrategias de diseño. Pero en su forma natural todo va a ser dependiente de la temperatura. ¿Verdad? Y luego aquí dice por el logaritmo natural de una cantidad. ¿Qué es esta cantidad? Un cociente. ¿Qué es este cociente? Bueno, hasta ahora pues hemos dicho, bueno, aquí es la oblea de tipo P, de tipo P, y dijimos que pues, una oblea de tipo P es un semiconductor contaminado, un semiconductor dopado, ¿de acuerdo? Se dopa con átomos trivalentes, pero y este, por ejemplo, es N++, que habla de que es un material semiconductor dopado con átomos pentavalentes, 5 electrones en su última capa. Y este, como tiene su símbolo de más, implica que tiene un dopaje más alto que este. Entonces, ya hablamos en este momento, ya hablamos de cantidad de contaminación, cantidad de dopaje. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de cantidad de dopaje. ¿Y cómo se mide esa cantidad de dopaje? La cantidad de dopaje se mide por átomos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Átomos por centímetro cúbico. Entonces, N sub es la cantidad de dopaje de la oblea por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Habitualmente, esta cifra será 1, por ejemplo, 1 por 10 a la 17 por centímetro cúbico. ¿Qué significa? Que la oblea fue dopado con un 1 con 17 ceros de átomos por cada centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Por cada centímetro cúbico. Y esta otra es la concentración intrínseca del semiconductor. Es la cantidad de portadores que se tiene en el semiconductor intrínseco. Para todo fin práctico, NI, y manteniendo el silicio, NI se trata de una constante. Y esta constante vale 10 a la 10 por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Que es justamente lo que habla aquí, ¿no? N sub es la concentración del dopaje del substrato o la oblea. Cae la constante de Boltzmann de la temperatura, Q es la carga del electrón. Y bueno, ¿quién es QDEP? La carga de la zona de depleción, ¿no? Y esta carga de depleción se calcula mediante esta relación que también proviene de la física de semiconductores. Es la raíz cuadrada de todo esto, ¿verdad? La raíz cuadrada del paréntesis. ¿Y qué es? 4 veces la carga del electrón
por lo que ya dijimos, phi F, la concentración de la oblea, y esta cifra, si recuerdan en sus clases de electromagnetismo, había en una constante que se llamaba permitividad del medio. Por ejemplo, cuando ven en electromagnetismo la fuerza de Coulomb, es el producto de las cargas entre la distancia de separación por una constante. Bueno, esa constante habitualmente se le conoce como K, pero K es el recíproco de 4pi por la constante de permitividad del medio, es decir, dónde están situadas las cargas. Y esta constante de permitividad es la constante de permitividad del medio, por medio, ahora es el silicio. ¿De acuerdo? Esta es la constante de permitividad del silicio, que también es para todo fin práctico una constante. Y la COX se le llama capacitancia por unidad de área del dióxido de silicio. Como diseñadores, las variables que tenemos a nuestro alcance para hacer toda la electrónica, uno son los voltajes y las corrientes, pero también podemos modificar las geometrías. Entonces podemos hacer que un transistor sea muy grande o un transistor sea muy pequeño, y esto impactaría directamente sobre el comportamiento del circuito que integra a este transistor. Entonces también tenemos las geometrías a nuestro alcance. No tenemos a nuestro alcance, desafortunadamente, cambiar la concentración. No tenemos a nuestro alcance cambiar muchas otras geometrías. Tenemos a nuestro alcance suficientes variables, voltajes, corrientes y geometrías. ¿Cuáles geometrías tenemos a nuestro alcance? Las geometrías que tenemos a nuestro alcance para poder modificar, una es la longitud del canal y otro es este ancho llamado W. Son nada más dos geometrías que podemos cambiar. Las demás, para todo fin práctico, no las podemos modificar. Pero no se preocupen, no se necesitan modificar todas ellas. Nosotros con esas tenemos suficientes variables para hacer toda la electrónica. Bueno. Entonces, las capacitancias se optan por darlas por unidad de área en lugar de darlas ya de manera global. De tal manera que yo, como tengo manera de modificar las geometrías, puedo calcular la capacitancia total del gate, conociendo la capacitancia por unidad de área, que es una constante que dará el fabricante, y multiplicando por las geometrías W y L, que juntos multiplicados darían el área. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la capacitancia se da por unidad de área. Y esta capacitancia por unidad de área, pues hace alusión al capacitor que se forma justamente aquí, este capacitor que aparece aquí, miren, COX. Entonces, es una situación que aparece ahí. Entonces, como ven, pues son cifras simplemente, y hay ecuaciones para esto. Dice, también es interesante notar, dice, bueno, ¿cuánto vale la capacitancia por unidad de área? La capacitancia por unidad de área cuando el grosor del dióxido de silicio, si se fijan, es el dióxido de silicio, tiene un grosor, que es la separación que existe entre el polisilicio y la oblea de silicio, y se le conoce como TOX. Habitualmente para las tecnologías micrométricas, tiene un valor de 50 angstroms. Por lo tanto, la capacitancia para un dióxido de silicio de 50 angstroms dará aproximadamente una capacitancia por unidad de área de 6.9 femtofarads por micrómetro. ¿De acuerdo? También es interesante que si la tecnología cada vez se hace más pequeña, el valor de COX también se va a hacer más pequeño, porque el TOX también se vuelve más
cada vez se vuelve más grande. Más pequeño. Entonces CEOX tiende a hacerse más grande. Por aquí tenemos un problema numérico, nada más para familiarizarnos con las unidades. Este objetivo tiene como fin familiarizarnos con las unidades. Entonces vamos a tener que calcular el voltaje de threshold. También nos indica de qué órdenes estamos hablando de un voltaje de threshold, qué valores estamos esperando. Si quieren, saquen un screenshot a esta ecuación, jóvenes. Ya estas ecuaciones, saquen un screenshot a esto, por favor. Pueden sacarlo en su celular, pueden sacarlo en print screen y ténganlo ahí a un lado para que hagamos el siguiente problema. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces, aquí ya aparece cómo se calcula esta carga. Aquí aparece cómo se calcula phi F. Y aquí dice cómo se calcula phi, bueno, phi ms va a ser entonces para este problema un valor ya dado. Bueno, entonces tenemos aquí un problema, insisto, este problema, casi les muestro la solución, supongo que no. Dice, tengan en cuenta las unidades, nada más, pues es prácticamente nada más ir sustituyendo valores, nada más, el reto de este problema consiste en atender a las unidades, porque si no las atendemos podemos llegar a tener valores fuera de lo que se espera, ¿no? Se considera un NMOS que se construye como un sustrato de silicio tipo P, un NMOS tradicional, y ese NMOS se dopó, la oblea se dopó con una concentración de 1 por 10 a la 17 átomos trivalentes por centímetro cúbico. Entonces ya tenemos con este dato, jóvenes, ya tendríamos cuánto vale N sub. ¿De acuerdo? Ya tenemos N sub, que son las que se van a colocar aquí. Pero note que vienen en centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Que hay que tomar en cuenta eso. Dice, si el grosor de dióxido de silicio es 40 Armstrongs, también hay una relación de Armstrong a centímetros o a metros, también hay que tomarla en cuenta. Que encontremos el voltaje de threshold cuando la temperatura es la temperatura ambiente. La temperatura ambiente en electrónica se consideran 27 grados centígrados. 27 grados centígrados. Es la temperatura ambiente que se considera en electrónica. Estos 27 grados centígrados equivalen a 300 Kelvin, una temperatura ambiente, entonces es 300 Kelvin o 27 grados centígrados. Bueno, entonces queremos encontrar cuánto vale el voltaje de threshold. Entonces el voltaje de threshold implica ir calculando cada una de estas partes. Primero aparece cómo calcular CEOX. CEOX dice que es la permitividad del dióxido de silicio por el espesor. La permitividad del dióxido de silicio por el espesor, donde la permitividad del dióxido de silicio, aquí está cuánto vale 3.9 por la permitividad del espacio libre, donde la permitividad del espacio libre vale esto, ¿sí? Otra vez pendientes de las unidades, entre el grosor del dióxido de silicio, que vale 40 Armstrong, con eso calculamos TOX. Ya vamos a tener esta cifra de aquí debajo, y para calcular esta cifra tenemos que hacer uso de esta ecuación, ¿no? Ya tendríamos que saber cuánto vale Q, la carga del electrón, que vale 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, sería Q. Permitividad del silicio, permitividad del silicio aquí dice que vale 11.9 por la permitividad del espacio libre, que vale 8.85 por 10 a la menos 12
Phi F, tenemos que calcular Phi F. ¿Cómo se calcula Phi F? Phi F se calcula a partir de esta relación, ¿no? Que es la constante de Boltzmann, que también aquí se les estoy dando. La constante de Boltzmann, aquí está. Por la temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura? 300 Kelvin. Aquí ya le estoy diciendo que para el cálculo de K por T debe de ser la temperatura en Kelvin, no en grados centígrados, porque las unidades de la constante de Boltzmann vienen en joules por Kelvin, multiplicado por, dividido entre la carga del electrón por el logaritmo natural de la concentración, que aquí viene, entre NI, que es la concentración del semiconductor intrínseco, que vale 1 por 10 a la 10 por centímetro cúbico, por el logaritmo natural aplicado con el logaritmo natural, ¿de acuerdo? Y luego también les estoy dando esta cifra directamente, no la tienen que calcular, ya viene aquí, menos 0.9 volts. Entonces, háganse este ejercicio y revisamos qué resultado les da. Vamos a dejar ahí 10 minutos, por lo tanto son las 4. Mucho ojo, aquí hay una nota, jóvenes, tengan en cuenta las unidades. Aquí ya están todos los elementos y las ecuaciones. Son las 4:11, a las 4:21 revisamos. Profe. Sí. Una pregunta, en la ecuación de la carga de agotamiento, en la raíz, es las rayitas que están en es valor absoluto. Ok, perfecto. En este caso da igual porque es una cantidad positiva, pero es un valor absoluto. Exacto. Muchas gracias. Entonces, 4:22 y revisamos el resultado. ¿De acuerdo? Disculpe, profe. Bien. Ahorita estoy trabajando, yo nomás estoy como oyente para poder también enseñar un poco el tema ya cuando lo recién en casa, no sé si hay problema de que le entregue el ejercicio después. No, de hecho, no me lo tienen que entregar, es para revisarlo aquí. Ok, perfecto. Ajá, es para revisarlo aquí. Vamos, es para revisarlo aquí. Gracias, profe. No, de nada. Nos vemos entonces ahorita a las 4:22. EOX, pero está ahí. Es el 3.9 sí, de Leo. Ajá. Por eso, entonces 8.8542 por 3.9. Ajá. Me dio 3.4531 por 10 a la menos 11. Sí. ¿Sí, no? Bueno. Y pues ya se lo divides. Ajá. Y te entre da 40 ¿cómo? Armstrongs. Y ya 8.6328 por 10 a la menos 3. No sé qué cosa. Chable. Pero ya, era 40, yo agarré 50. Pues ahí dice 40, güey. Sí, Si no gasol de leí esa silicio, parte. es por pendejo. Pero entonces ya me confundí. ¿Na qué es? N es la concentración, pero si quieren vamos a hacerlo para que no quede dudas. Perfecto. Seguramente les va a quedar alguna duda. Mejor vamos haciendo el cálculo y ya lo revisamos a ver qué tal, ¿no? Sí, muy bien, voy a compartirles ahora, déjenme ver si puedo compartirles el Paint. Vamos a hacerlo en Paint. ¿De acuerdo? Ok. Miren, tenemos este problema, ¿no? Este problema identifica estas variables y luego también, sí alcanzan a ver el Paint, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y luego déjenme copiar también esta otra parte. Nada más lo mínimo necesario. Pero aquí con todo esto ya tenemos la información. Sí vi que algunos tenían dudas de cómo interpretar NA. Bueno, vamos
Vamos a ver, primeramente COX, ¿no? Que es una de las cifras más sencillas. Miren, COX dice que es igual, aquí está la ecuación, ¿verdad? Entonces dice que es igual a la permitividad del dióxido de silicio, y aquí tomamos la permitividad del dióxido de silicio, ¿no? Que aquí está, que dice 3.9 por epsilon 0, entonces aquí va a ser 3.9, que multiplica a 8.8542 por 10 a la menos 12 faradios por metro cuadrado. Y esta se va a dividir entre el grosor del dióxido de silicio. Y el grosor del dióxido de silicio nos decía que era, se representa por TOX, y el grosor del dióxido de silicio dice que vale 40 Armstrong. ¿De acuerdo? Pero si yo pongo directamente 40 Armstrongs aquí ya voy a tener unas unidades equivocadas. ¿De acuerdo? Voy a tener unas unidades equivocadas porque yo necesito darla en unidades de metros. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, necesito convertirlo a metros. ¿Cómo se convierte de Armstrongs a metros? Utilizando el análisis dimensional. Yo voy a multiplicar estos 40 Armstrongs por 1. Si multiplica 40 Armstrongs por 1, pues no se altera. Pero este 1 es un 1 especial. Y este 1 especial, pues es la relación que existen entre Armstrong y metros. Sabemos que para poder eliminar las unidades, pues aquí los voy a poner Armstrongs aquí abajo y aquí voy a poner metros arriba. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, son 40, la relación entre Armstrongs y metros es que un Armstrong tiene 1 por 10 a la menos 10 metros. De tal manera que cuando hagamos las operaciones, pues ya tengamos las unidades congruentes. ¿De acuerdo? ¿Cuánto le da esa multiplicación? Pues 4 por 10 a la menos 9. Me espero que los demás también saquen este número, que es importante que todos estemos en esta misma sintonía. ¿Cuánto te dio, Adal? 4 por 10 a la menos 9. Simón. Sí, vale. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es, perdón? 4 por 10 a la menos 9. A la menos 9. Miren, aquí hay un pequeño error. Aquí no son al cuadrado. Es faradios, no es al cuadrado. Y las unidades que quedan de esta cifra son, si se fijan, el Armstrong con el Armstrong se va, pues quedan faradios entre metro y también dividido sobre metro. Las unidades de esta cifra es faradios sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? Que es la unidad con la que se mide la capacitancia por unidad de área. O sea, por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Ya tenemos COX. ¿Hay alguna duda? Esa era la cifra más fácil de calcular.
¿No? Ok. Pues ya no hay. Vamos ahora a la carga. Bueno, necesitamos calcular phi F. Phi F, también aquí está su cálculo, miren. Aquí se alcanza a ver. Aquí se alcanza a ver cómo se calcula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerlo como K, que es la constante de Boltzmann, por la temperatura entre la carga del electrón por el logaritmo natural de, aquí la ecuación dice N sub entre Ni. ¿Quién es N sub? La ecuación es genérica, sirve tanto para, esta ecuación sirve para phi F, sirve tanto para el sustrato de tipo P como tipo N. Como este es un doble de tipo P, es llamado Na. Entonces este va a ser Na dividido sobre Ni. Este N sub se convirtió, Na es igual a N sub. ¿De acuerdo? Porque aquí dice, miren, considero que tiene un sustrato con una concentración de, ¿no? Entonces ese es N sub. Entonces, vamos a meter los valores aquí. Y vamos a poner la constante de Boltzmann, que tiene el valor de 1.3806 por 10 a la menos 23. Miren, vean qué unidades tiene. Joules por Kelvin. Va a ser Joules por Kelvin. Por la temperatura, como dice aquí. Pues lo vamos a multiplicar por la temperatura. Y la temperatura es la temperatura ambiente. Y la temperatura ambiente son 27 grados centígrados. Aunque no se diga cuánto vale, se asume en electrónica que la temperatura ambiente es 27 grados centígrados. Pero por las unidades, no puedo meter esta cantidad directamente aquí. La tengo que convertir a Kelvin. Por lo tanto, 27 grados centígrados equivalen a 300 Kelvin. Se le suma 273. ¿De acuerdo? Entonces van a ser 300 Kelvin dividido sobre la carga del electrón. La carga del electrón es 1.602 por 10 a la menos 19. Déjenme ponerle aquí. Por 10 a la menos 19 coulombs. Por el logaritmo natural de Na sobre Ni. Na en el problema es 1 por 10 a la 17 centímetros cúbicos a la menos 3. Déjenme ver, no se alcanza a ver bien. Déjenme volverlo a... Como que aquí la sensibilidad de la pantalla es más baja. Entonces es 1 por 10 a la 17 centímetro cúbico a la menos 3. Entre Ni, que es lo que dice aquí, y Ni es 1 por 10 a la 10 centímetro cúbico a la menos 3. Recuerden qué representa esto. Esta unidad parece muy extraña, pero que tengamos que Na valga 1 por 10 a la 17 centímetros cúbicos significa que hay impurezas por centímetro cúbico.
Cuando se omite decir que son impurezas, pues entonces por eso es de que esto se ve, se omite decir esto, y el centímetro cúbico que está dividiendo pasa arriba como centímetro a la menos 3, pero representa, el centímetro a la menos 3 representa justamente esto que está aquí, ¿de acuerdo? Impurezas por centímetro cúbico. Entonces, esto representa 1 por 10 a la 17 centímetros cúbicos. ¿Qué representa el 1 por 10 a la 10 centímetros? 1 por 10 a la 10 centímetros cúbicos. Eso se refiere a la cantidad de portadores de semiconductor puro, intrínseco, puro. ¿De acuerdo? Bueno, aquí no hay ningún problema, ya no tenemos que cambiar las unidades porque centímetro cúbico con centímetro cúbico, ¿qué pasa? Se eliminan. Y de hecho, siempre con una función trascendente, logaritmo, seno, etcétera, el argumento, es decir, lo que está dentro de la función, tiene que ser un número dimensional. O sea, no debe de tener unidades, como es en este caso. Entonces, haciendo las operaciones, ¿cuánto les da phi f? 0.4167. 4167. ¿Qué unidades creen que tenga? Joule sobre Coulomb. Joule sobre Coulomb. ¿De acuerdo? ¿Es Joule sobre Coulomb? Ok. Una pregunta. Entonces, ¿mandé? Una preguntita. Ajá. El 1.602 por 10 a la menos 19 siempre, o sea, va a ser siempre fijo para la temperatura. Ah, sí, porque es la carga del electrón. La carga del electrón no varía con la temperatura, tampoco la constante de Boltzmann varía con la temperatura. NI sí varía con la temperatura, igual la podemos considerar de aquí en adelante para una materia como esta, que es diseño de circuitos. NI la vamos a decir que es una constante. Miren, este ejercicio, no es tan relevante más que para saber entre qué órdenes de magnitud tenemos que esperar. Esta cifra sí es importante, miren. Esta sí es importante. Esta también no es tan importante, pero es buena saberla. Esto es solamente para cultura general, ¿no? Que son el dióxido de silicio, son cantidades muy pequeñas, ¿no? Para eso nos va a servir. Pero lo que más nos va a servir es para saber entre qué órdenes de magnitud estamos hablando del BTH. O sea, ¿cuánto vale un BTH tradicional típico? Porque si yo les digo, vale un microvolt, pues, podrá ser, me dirán. O les puedo decir, vale 300 volts. Pues, quién sabe, a lo mejor sí. Y este ejercicio lo que trata de revelar justamente es de entre qué órdenes estamos hablando de las cantidades, no tanto de las cifras. Digo, ahora que lo estamos viendo, pues qué bueno que lo estamos analizando y lo estamos viendo, pero al final del día lo más sobresaliente es que encontremos entre qué órdenes de magnitud. De Joules por Coulomb, pues pareciera que es una cifra extraña, ¿no? Y más aún si la tratamos de conciliar con esta ecuación. Miren, con esta ecuación, ahí pareciera algo muy extraño, ¿no? Porque alguien me puede decir qué unidad se usa para BTH. Voltaje. Volts. Joule sobre Coulomb. ¿Verdad? Volts. Esta entonces se tiene que medir también en volts. Esa también se tiene que medir en volts. Y esa también se debe de medir en volts. ¿Cierto? Pero miren, phi f dice Joule sobre Coulomb. ¿Serán volts? Sí. ¿Quién sabe? ¿Sí son volts? Son volts. Joule sobre Coulomb. Ahorita vemos por qué son volts. ¿De acuerdo? Ahorita vemos por qué son volts. Pero vámonos quedándonos con esta idea de que el Joule sobre Coulomb es volt y ahorita hacemos esa demostración. Bueno, yo ya tengo phi f, ya tengo también aquí COX, 4 por 10 a la 9.
farad sobre metro cuadrado, vamos a traernos esta ecuación. Miren. Estamos leyéndonos esta ecuación para el cálculo de la carga. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice que la carga en la zona de flexión es igual a la raíz cuadrada, ¿no?, de 4 veces la carga del electrón, que vale 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, multiplicado por la permitividad del silicio, donde la permitividad del silicio, como se acuerdan, dice que vale 11.68 por 8.8542. No se lo vas a calentar. Se va a checando porque tengo otra clase de inglés después. ¿A qué horas termina nuestra sesión, jóvenes? A las 4:40. 4:40. Bueno, ya nada más déjenme terminar esto por las unidades. Y ya ustedes lo pueden terminar, me lo entregan mejor de tarea. No, sígale. 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro cuadrado. ¿De acuerdo? 8.85 por 10 a la menos. Multiplicado por phi F, que vale punto 4167. Ya dijimos que estos son volts, falta hacer la demostración, pero bueno, son volts. Y esto se va a multiplicar por la concentración. Y la concentración es 1 por 10 a la 17, ¿no?, por centímetro a la menos 3. La única unidad que no, digamos, no está en el sistema, no tiene todos tienen múltiplos, excepto esta que es un submúltiplo. Bueno, más bien las demás no necesitan hacer conversión excepto esta, porque aquí aparecen metros cuadrados y aquí aparecen centímetros cúbicos, no se pueden mezclar las unidades. Entonces, o esto los cambio a centímetros cúbicos o esto a metros cuadrados. Lo más conveniente es cambiar esto a metros cuadrados. Para esto utilizaré el análisis dimensional, y el análisis dimensional me dice que lo multiplique por 1. ¿De acuerdo? Vean que, por ejemplo, el centímetro cúbico lo quiero eliminar, por entonces lo voy a poner aquí en la parte de abajo. ¿A qué lo voy a cambiar? A metro. La relación entre metro y centímetro es de que un metro tiene 100 centímetros. ¿De acuerdo? Pero hay un detalle. Aquí dice que está a la menos 3. ¿De acuerdo? Está a la menos 3. Pero no olviden que esta cantidad que hay aquí es en realidad un 1. ¿Por qué? Porque un metro es 100 centímetros. O sea, una cantidad entre sí misma siempre es 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al 1, si lo elevo al cubo, pues se queda como un 1. Entonces yo lo voy a elevar al cubo. Elevar esto al cubo implica lo siguiente. Este lo eleve al cubo, este lo eleve al cubo, este al cubo y este al cubo. Bueno, ya por lo menos ya tenemos que están al cubo. El 1 al cubo, pues ya sabemos cuánto vale, ¿no? Este vale 1. ¿De acuerdo? Este vale 1. Ahora, pero está a la menos 3. Bueno,
pues todo lo elevo a la menos 3. Entonces aquí quedaría el 1, lo elevo a la menos 1. Aquí quedaría a la menos 3, aquí quedaría a la menos 1, a la menos 3 y a la menos 3. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Y el 1 a la menos 3, pues queda como menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, la operación que tenemos que realizar es esta que aparece aquí. ¿De acuerdo? Entonces, QD tenemos que hacer esta operación. Recuerden que este 100 a la menos 3 a lo mejor todavía les resulta un poco extraño, pero vean que esta cifra en realidad son 100 a la 3. 100 a la 3 son esta cantidad. Entonces, dividir entre 100 a la menos 3 es lo mismo que multiplicar por 1.000.000. O sea, 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la 6, perdón. Entonces, esta cantidad, jóvenes, es 1 por 10 a la 6. Vean que las unidades, ahora sí, esta con esta se elimina, que era lo que estábamos buscando, y quedarán metros a la menos 3. ¿Preguntas ahí, jóvenes? No. Entonces, miren, ya de aquí ya no tienen que hacer ninguna conversión. ¿Sí? Nada más alimenten a su computadora. Recuerden que nada más acuérdense que esto ya es esto. ¿De acuerdo? Ya es esto. Entonces aquí ya métanlo a sus calculadoras y aquí les va a dar una cifra, ¿no? Y ya divídanlo entre esto. ¿Sí? Divídanlo entre esto. Y ya métenlo en la ecuación que teníamos aquí. Esta ya se lo doy directamente, esta cifra que está aquí. Esta está aquí, miren. ¿De acuerdo? Y el 2 phi f, pues es simplemente se multiplica por 2, ¿no? Es aproximadamente 0.83, ¿no? Y hacen la división de la cifra que tengan aquí con esta que está acá. Pero ya complétenlo en casa, ¿no? También aparte, con el video lo van a poder repetir y con el video va a ser más claro y más sencillo. Profe, ¿va a subir el video a alguna plataforma? Sí, les va a mandar la misma plataforma, creo yo, el correo. Un correo donde aparece el video. Bueno, jóvenes, pues si no hay dudas, háganme llegar sus dudas también por el WhatsApp, ya saben. Ahí me pueden consultar a través de la plataforma también. Igual las tareas. Esta tarea la voy a abrir el espacio para que la puedan subir. ¿De acuerdo? Sáquenlo en PDF y lo suben a la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la tarea se la vamos a enviar así como punta del cuaderno o la quiere como en Word? Así como No, puede ser en el mismo cuaderno, nomás le sacan una fotografía y esa fotografía la guardan en PDF. Y ese PDF me lo envían. Se los voy a pedir a través de la plataforma para que sepan dónde enviarlo. Y ya lo suben y ya lo revisamos la semana que viene. Profe, Sí. ¿sale negativo? ¿Sale negativo qué? ¿El BTH? Ajá. Bueno, me espero a que tengan su respuesta terminada y luego lo revisamos ya con
con mis resultados. Ok. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si no hay dudas, jóvenes, nos vemos la siguiente sesión. Les mando también la convocatoria por la plataforma para tener la siguiente sesión. Ok. Muy bien, profe. Muchas gracias. Que tengan buena tarde, nos vemos y recuerden a seguirse cuidando. Creo que sí. Hasta luego, profe. Adiós, profe. Hasta luego.